la semana, como mediado de semana, queremos reconocer la importancia también de la lectura, de libros interesantes que se gestan también desde la región del Biobío. Vamos a hablar sobre Rapa Nui Imaginada, la voz de las mujeres. Tenemos el placer de tener en esta oportunidad a dos invitadas que tienen que ver justamente con todo este proceso. Andrea Aravena, docente de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad de Concepción, quien es la autora del libro. ¿Cómo estás? Andrea, es un placer que puedas sumarte a esta conversación. Constanza, muy buenos días. Muy buenos días a ti también. Y quien acompaña, ¿verdad? Heidi Fritz, quien es antropóloga, doctora en género y también quien es la presentadora, ¿verdad? De este libro, docente también de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Qué gusto que puedas estar con nosotros también aquí, Heidi. Hola Constanza, muchas gracias por la invitación. Bueno, partir desde lo esencial y desde lo que es la base quizás de este proceso. ¿Cómo, Andrea, es que nace la necesidad de poder hablar y poder reflejar la realidad que ocurre en Rapa Nui, en la isla de Pascua? Bueno, mira, básicamente yo empecé a viajar a la isla entre el año 89 y el 91, cuando todavía era estudiante universitaria. Y vino el proceso, el plebiscito anterior y el proceso de formulación de la ley indígena posteriormente, y por lo tanto empecé a trabajar como estudiante con la agencia política Rapa Nui, ¿no? Y me di cuenta que todos los dirigentes y todo el trabajo que hicimos en torno a la ley indígena se realizaba con varones, con los hombres. Sin embargo, eran las mujeres las que tomaban las decisiones importantes y además eran las que estaban vinculadas a la crianza, a los cultivos, al cuidado del hogar, a la economía entendida como el turismo. Entonces siempre tuve pendiente, después yo me fui, estuve haciendo mi doctorado, en fin, y cuando volví tuve la oportunidad de tener un semestre sabático en la universidad. Quise vincular estos temas, ¿no? Y empezar a trabajar con las mujeres. Y así es como nace la necesidad de dar cuenta desde un punto de vista antropológico, histórico, la situación de opresión de las mujeres, pero también la tremenda energía, la tremenda fuerza que ellas tienen para enfrentar los procesos históricos que están viviendo hasta el día de hoy. Heidi, como doctora también en género, ¿cuál es la importancia de poder relevar temas tan importantes e interesantes como este, que tienen que ver con esta histórica, como de poder siempre tener la mujer por detrás, siendo que muchas veces somos las protagonistas de tantas cosas, de tantas realidades? Hoy día poder situar a lo que es Rapa Nui y a la mujer, dar la voz de tantas mujeres hoy día en pos de justamente esta propia lucha que tenemos de género. Mira, desde los estudios de género lo que se dice es, el concepto que se usa es de invisibilización de las mujeres. ¿Qué quiere decir qué? Que tenemos una cultura de privilegio masculino, ¿no? Tenemos una cultura que construye una forma de ser hombre, una forma de ser mujer y define quién tiene más valor y quién sirve para qué cosa, ¿no? Se asume que el liderazgo es masculino, ¿no? Pero lo que vemos en este libro es que hay un conjunto de mujeres que son protagonistas de la historia de Rapa Nui, del presente de Rapa Nui, de todos los procesos que se están viviendo, y entonces ellas aportan desde distintos espacios públicos. Las mujeres a las que entrevistó Andrea es muy interesante, son, o sea, desde los roles domésticos, desde madres, esposas, etcétera, hasta gobernadoras, alcaldesas, profesoras. Entrevistó a una de las primeras profesoras que hay profesora que fue la primera profesora Rapa Nui dentro de Rapa Nui, que todos los profesores eran, ¿cómo se le dice? Continentales. Continentales, claro, en el fondo, ¿no? Entonces, lo bonito que tiene el libro, que de una manera muy sencilla muestra los relatos de las mujeres y sus experiencias y cómo ellas aportan a construir qué es lo que es esta Rapa Nui imaginada de hoy, ¿no? Claro. Y del futuro. No sé si me puedes mostrar, señor director, la portada de ese libro. Ahí está. Que me parece una fotografía mucho más hermosa que los propios Moai. Siempre se muestra a los Moai como los imponentes y como lo importante de lo que se vive en ese lugar. Y justamente me parece mucho más profundo el tener, por ejemplo, la mirada de reconocer todas las cosas bellas que se viven desde la mujer y desde tantas actividades que se realizan allá. Te iba a decir también y preguntar, Andrea, ¿cómo fue todo el proceso de entrevista? ¿Cómo se lleva a cabo esa conexión con tantas mujeres que hoy día se tuvo la oportunidad de conocer y de escuchar? ¿Cómo se realiza todo
todo ese camino para justamente hablar desde la intimidad, hablar desde el quehacer y hablar desde la historia de tantas mujeres? Sí, bueno, qué interesante tu pregunta, ¿no? Porque también hoy día es el desafío que enfrentan muchos jóvenes universitarios en sus memorias, en sus trabajos de campo. Y tal como tú decías, este es un trabajo de tipo etnológico y etnográfico que apunta no a dar cuenta de la gran monumentalidad, ¿no es cierto?, ni de las estatuas, ni de estos colosos de piedra, ni los navegantes, ni las playas, sino que básicamente apunta a visibilizar a las personas. De eso se trata la etnología, y la etnografía es nuestra técnica de trabajo en terreno, en campo, en el que desarrollamos lo que se denomina observación participante. Compartimos con las personas. Yo hice unas largas residencias y estadías prolongadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenía informantes clave como la NUA, a quien le mando muchos saludos, la NUA Maritei Capacarati, que aquí es niña, está con su abuela, ¿no?, que la recogió, porque aquí la parentalidad también es compartida, y con ella empezamos a ir a pescar, a buscar pipi, a buscar pure, que son las conchitas con las que ellos hacen collares, hicimos artesanía, las vendíamos. Entonces, básicamente se van estableciendo vínculos familiares. Uno participa en su vida cotidiana, y a partir de la vida cotidiana se empiezan a desarrollar estas entrevistas con sus consentimientos, evidentemente. Y la pregunta para elaborar estas historias fue: ¿cuáles son tus anhelos, ¿no?, de futuro? ¿Cuál es tu Rapa Nui imaginada? Y también, ¿cuáles son tus recuerdos del pasado, ¿no? Y entonces ahí nos empezaban a contar algunas mujeres, por ejemplo, cuando eran pequeñas y no había agua potable en la isla. Bueno, aún hay que despotabilizarla, ¿no es cierto?, hay que desalinizarla, pero no había en las casas, entonces tenían que ir a lomo de mula y a lomo de caballo con toda la ropa, a lavar la ropa, a subir 3 horas, a bajar 3 horas para lavar la ropa en el cráter del volcán, ¿no? Entonces nos fueron contando todas sus historias de infancia, de tiempos de la esclavitud, después de tiempos de la posesión de la isla por parte de la Armada, del rol que ellas jugaban, ¿no?, de la violencia de género que enfrentaban también, ¿no?, hasta que fueron convirtiéndose en ciudadanas. Recién en el año 65 los Rapa Nui se convierten en ciudadanos chilenos, 1965. Antes eran apátridas, ¿no? Entonces muchos tienen hermanos, padres, tíos, muchas de ellas que se perdieron en el mar tratando de llegar a algún país, a algún otro lugar, ¿no? Entonces esa básicamente es la metodología de trabajo, de investigación y de conversación, que es un viaje hacia la profundidad del alma, tanto de ellos y ellas como de nosotros mismos. Exactamente. Heidi, también consultarte qué significa quizás para la historia de aquí en adelante, de poder darle profundidad y darle cabida, digamos, a temas tan potentes como las mujeres, por ejemplo, de Rapa Nui, justamente para una lucha y para un posible, digamos, entendimiento de lo que es nuestro género. Para, como tú misma hablas, de lograr entender que esa invisibilidad se ha vivido por tanto tiempo. ¿Cómo poder hoy día relevar a través de todos estos trabajos tan profundos la mirada que debe de haber hoy día hacia la mujer? Mira, yo creo que lo interesante que hace Andrea y Camila con este libro es justamente aportar a esa diversidad de voces, ¿no? Me parece que este es el único libro que hay sobre las mujeres Rapa Nui. O sea, hay mucho escrito sobre Rapa Nui, pero no... Casi primera vez que se habla de las mujeres. Desde su perspectiva, claro. ¿no? Hay una arqueóloga, la inglesa, que es una de las primeras... Catherine Routledge. La Catherine Routledge es una mujer, que es una de las primeras que documenta. Sin embargo, la mayoría de los textos son textos hechos por hombres y con las voces de los hombres, o hombres que en algún momento podrían haber entrevistado a mujeres, pero no se le daba la importancia. También se usa el concepto de androcentrismo, ¿no?, una mirada androcéntrica del mundo. Entonces, lo que hacen es un trabajo como este es aportar, a completar esa mirada, ¿sí? Claro. A tener una mirada de distintos puntos de vista de la realidad, desde la diversidad también que son estas mujeres.
desde mujeres que son de los pueblos originarios. También ese es un aporte, me parece importante del libro, que muestra algo diferente, que muchos de los chilenos no conocemos, las chilenas y los chilenos no conocemos, ¿no? Entonces, enriquece, digamos, nuestra mirada del mundo, y como lo que decía Andrea un poco es esta mirada del otro, también nos aporta algo sobre nosotros mismos, ¿no? Eso es una cosa que tiene la antropología, que miramos al otro, pero al mirar al otro también nos vemos a nosotros. El reflejo de nosotros mismos. Entonces, tú puedes encontrar en estas historias muchas cosas en común que pueden tener las mujeres continentales o una mujer de otras partes con ellas, a pesar de las diferencias étnicas, ¿no? Ellas tienen sus especificidades, ¿no? Claro. Pero aporta una mirada diversa de la realidad, ¿no? Y eso lo enriquece, ¿no? Y nos ayuda a la comprensión del mundo, ¿no? De todas maneras, ¿qué es lo que nos conecta con todas claro. las mujeres, aunque estemos situadas en distintos lugares, ¿no? Yo también quería, Andrea, desde lo personal, ¿cómo es para ti, bueno, como antropóloga de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, haber asumido este desafío, haberte involucrado directamente con tantas mujeres desde allá, y también ese desafío de poder ser la voz justamente hacia la visibilidad de lo que es la mujer Rapa Nui? Sí, mira, pienso que es muy importante poder transmitir y poder comprender que en el mundo globalizado de hoy todos tenemos que sentirnos conectados y conectadas. Ese es el primer punto. Fíjate que a propósito de lo que tú señalas, estoy viendo aquí a Sonia Jaoa, que estudió acá, se vino a los 11 años a Concepción, la mandaron porque el sueño de esa época, ¿no? Ella nace el año 53, el sueño de los padres es que las hijas y los hijos tengan estudios y aprendan el español, porque si aprenden el español y tienen estudios van a poder desempeñarse en el mundo chileno. Y solo así, ¿no? Prácticamente, claro. Ella a los 11 años, y me cuenta, ¿no?, que llega al Liceo La Asunción de los Padres Marignol, en Talcahuano, y vive toda su vida hasta que regresa a los 22 años a la isla, ¿no? Entonces, a propósito de la conexión y del vínculo, yo creo que esto también es un ejemplo de que no debemos solamente mirarnos el ombligo, ¿no?, como se dice muy bien en Rapa Nui, ¿no?, sino que tenemos que estar vinculados y conectados con el resto del mundo, porque vivimos en un mundo globalizado y esta propia isla es un ejemplo, un tremendo ejemplo de lo que fue un colapso ecológico y de la responsabilidad que tenemos de estar vinculados todos con todas. Entonces, yo me siento muy orgullosa de haber podido establecer este vínculo, que la universidad me haya apoyado, ¿no? Estoy muy agradecida a la facultad, pero también al Fondo del Libro de la región del Biobío, que creyó en esta publicación de una isla que está a 3.500 kilómetros. Es de verdad muy interesante y maravilloso el poder hoy día en este programa evidenciar todo este trabajo tan único. Y también queríamos ir a analizar la importancia de entender también el cómo poder abrir las puertas a que todos podamos formar parte de nuestros pueblos originarios, a no necesitar a través de esta ventana abierta que los niños y que los jóvenes tengan que venir a estudiar, tengan que aprender la lengua español para justamente poder vivir de mejor manera, cómo poder hacer justamente esa valoración a través de también instancias como esta. Sí, la lengua, bueno, es uno de los como de los núcleos duros potentes de la identidad, ¿no? Y es como, las profesoras hablan aquí como, y distintas defensoras en el fondo y promotoras de la lengua de Rapa Nui, hablan ellas de cómo se hace todo un trabajo para que se hable, digamos, ¿no?, la lengua y recuperarlo. Y ir más allá de una educación intercultural. Mira, yo pienso que nosotros todos deberíamos saber un poquito de las distintas lenguas, porque en el fondo cuando uno aprende una lengua extranjera, de la que sea, tú lo que aprendes es una cosmovisión distinta, entras a otro mundo, entras a una forma de ver el mundo distinta. Entonces, en ese sentido creo que es muy potente, digamos, conocer la lengua de otros pueblos. Sí, eso. Y también nos gustaría saber ¿cómo se fue manejando todo el proceso de edición? ¿Cuánto tiempo tomó y llevó, digamos,
hoy día tener la posibilidad de tener el libro aquí, Muchos en años. vivo y en directo. Muchos años. El terreno lo comenzamos el año 2018, yo lo comencé el 18, después se sumó Camila, ¿no? Camila es descendiente Rapa Nui, ella está en Santiago, estudia en la Universidad de Chile, por lo tanto no está acá, pero después se fue sumando ella y entonces el terreno se hace el 18, el 19 y después volvemos el año 2020, ¿no? Justo antes de la pandemia. Después tuvimos los 2 años de pandemia en teletrabajo, donde aprovechamos de hacer todos los trabajos de edición, de postulación al fondo del libro regional y el trabajo con el editor también, con Rapa Nui Press, que creyó desde un principio en nuestro proyecto y nos ofreció publicar el libro, ¿no? Con la gran difusión que ellos tienen, puesto que han publicado las obras de todos los grandes escritores de la isla. ¿Te fijas? Ahora, un pequeño puntito quería retomar sobre el tema que consultaste, los pueblos originarios. Yo creo que también es importante que los chilenos y las chilenas de todos los pueblos, ¿no es cierto?, de todos los orígenes, del mestizaje que tenemos, estemos conscientes de la deuda histórica que tenemos con los pueblos originarios, ¿no? Piensa tú que Chile toma posesión de esta isla en 1888, que es algo que nadie sabe, recién ahora, ¿no? Hace muy poco tiempo, 1888. Se termina la ocupación de los terrenos mapuches en 1927. O sea, ha pasado muy poco tiempo desde que los pueblos pasan a formar parte de este Estado-nación chileno. Con los pueblos del norte sucede exactamente lo mismo, ¿no? Después de la Guerra del Pacífico. Entonces, estamos hablando de identidades importantes, tradicionales, con lenguas, con deudas historia, históricas que todavía tenemos, que constituyen parte de lo que se denomina la deuda histórica del Estado de Chile con los pueblos originarios y es parte del proceso de discusión. En el caso Rapa Nui, ellos y ellas piden que se reconozca el Tratado de 1888. Esa es su reivindicación. Heidi, también me gustaría hoy día que nos plantees cómo fue desde tu vereda el poder formar parte de un proceso como este, ser presentadora, estar involucrada, ¿verdad?, no sé, en un proceso que es tan importante justamente para esa reivindicación, para esa deuda histórica, para también situar a la Universidad de Concepción en un trabajo tan potente como este. Mira, yo llego un poco más bien desde afuera, porque yo no fui parte del proceso, digamos, de la generación del libro. Yo estaba haciendo mi doctorado en Inglaterra y cuando llego, Andrea me dice, mira lo que hice, y me muestra el libro. Yo le digo, maravilloso, o sea, me encantaría hacer un libro así de las historias de las mujeres. Y yo encuentro que es potentísimo, o sea, son unas historias maravillosas. Uno ve la capacidad de las mujeres de sobreponerse, una capacidad de resiliencia súper importante. También ellas desde sus posiciones ser críticas, digamos, frente a las relaciones de género. Hay una que dice, me tocó ser la primera gobernadora en un mundo de hombres, ¿no? Entonces, realmente me parece a mí muy potente tener ese acceso, ¿no? Y lo bonito también es que es a través de las voces de las mujeres, porque están puestos los relatos completos de ellas te cuentan la historia. Entonces, también es un formato que encuentro muy bonito. Sí. Nosotros, bueno, agradecidísimos de poder haber tenido este espacio. ¿Cómo podemos adquirir el libro? El libro está en la Feria Chilena del Libro. Excelente. Y la idea es que se interesen las niñas, especialmente los niños, las mujeres, las jóvenes, bueno, además de todo el que esté interesado en la historia, en la arqueología, en la etnohistoria y en el mundo político de Rapa Nui, en la legislación, porque realmente vamos comprendiendo un universo de significación al que no tenemos acceso a través muchas veces de los medios, ¿no es cierto?, ni a través del folclore. Entonces, bueno, es una invitación a que están las bibliotecas también de la región y de la universidad. De verdad les agradezco profundamente que se hayan tomado el tiempo de venir a conversar sobre tan maravilloso libro, que sin duda viene a enaltecer el rol de la mujer, viene a relevar, ¿cierto?, toda la historia y hacer entender que los pueblos originarios deben de pertenecer mucho más de lo que ha sido hasta ahora. Así que vamos a esperar, ¿cierto?, que toda la gente pueda sumarse a tener este libro en casa, este pequeño tesoro que es posible gracias a ustedes. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias al programa.